Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras vive una etapa turbulenta y difícil debido al impacto de noticias en un contexto ya complicado por la falta de acuerdos que canalicen las reformas políticas que se han postergado tras los gobiernos surgidos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente liberal Manuel Zelaya Rosales. El viernes anterior por la tarde arribó al país la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que sostuvo reuniones de alto nivel con el ministro de Relaciones Exteriores como con otros altos cargos del gobierno nacional. En el orden constitucional, Pelosi es la tercera en jerarquía en el caso de la ausencia del presidente y del vicepresidente de Estados Unidos y arribó al país con una agenda para abordar temas de gobierno como del sector social. Con el canciller Rosales, Pelosi y su amplia comitiva abordaron temas de seguridad, gobernanza y prosperidad. También sostuvo reuniones con el fiscal general Óscar Chinchilla, líderes de la Plataforma de Salud y Educación, autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción y empresarios del país. La congresista de 79 años de edad, nacida en Baltimore, Maryland, señaló en rueda de prensa en un hotel capitalino que no puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción y no puede haber prosperidad si no hay justicia. Pelosi recogió criterios e inquietudes ante la polarización que existe por falta de acuerdos y reformas político-electorales en el marco del Congreso Nacional, la inseguridad que no cesa, la necesidad de fuentes de empleo y reclamos en salud y educación como elementos significativos que dan estabilidad y ayudan a frenar la migración indocumentada a Estados Unidos y a otras naciones. Una mezcla de circunstancias complejas e inconclusas que desde la semana pasada desatan protestas a favor y en contra del gobierno y del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Los primeros en convocar fueron las organizaciones de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación. Luego lo hizo el Partido Libertad y Refundación y en medio de ellos, en 2 ocasiones, las huestes nacionalistas lograron concitar sendas movilizaciones en la capital del país. Asediados por la crisis, los empresarios han venido llamando a buscar soluciones a la crisis con múltiples llamados a la Plataforma por la Salud y Educación, como al propio gobierno para que vuelvan a la mesa de negociaciones. Al 21 de junio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada reportaba pérdidas económicas de más de 1.500 millones de lempiras por daños o paros, mientras 7 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas también reportaban caída en sus ventas, por lo que demandan soluciones a distintos problemas que encienden la mecha de la insatisfacción social en el país. Para esta semana se espera que la Cámara Legislativa reanude sesiones ante el avance en un 95% en acuerdos entre la dirigencia de Libertad y Refundación y el titular de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, afirmó el diputado de Libre, Edgardo Castro, para que se nombren a los representantes de Libre en los entes electorales del país y a la espera de que el bando liberal por fin logre presentar sus propios candidatos. Como expresó el ex primer ministro británico Winston Churchill, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el próximo mes y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo, algo similar a la Honduras casi incierta que vemos hoy. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Antes de presentar a mis invitados, tengo un comunicado. Aseguran bienes a lavadores de activos que usaban empresas de mariscos como fachada. Vamos a La Ceiba. En una nueva investigación, acérqueme luego, por favor. En una nueva investigación vamos a detallar estas acciones que está tomando el Ministerio Público para que la población hondureña esté informada. Bien, dice lo siguiente: en La Ceiba, una nueva investigación del Ministerio Público, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, apoyados por la Policía Militar del Orden Público, desarrollaron la operación Baliza. Es así que en los departamentos de Atlántida y Colón se cumple una orden dada por un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en donde se autorizan 13 allanamientos a viviendas, 6 inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 14 inmuebles
5 negocios, 5 embarcaciones, 14 vehículos. También se ejecutaron órdenes de captura contra ciudadanos a los que se les supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos. Esta operación comenzó a investigarse desde el 27 de junio del año 2017, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia contra el ciudadano Walter Alexander Ramos Rivera, alias Volantio, en la cual se manifestó que esta persona pertenece a una organización dedicada al tráfico de drogas, para lo cual realiza actividades comerciales de fachada en el rubro pesquero, siendo propietario de un negocio denominado Corporación Marítima S.A. de capital variable, mediante el cual mueve el dinero producto del narcotráfico. Dicha cooperación, te me fuiste, bájalo un poquito, así, dicha cooperación marítima fue constituida el 9 de junio del 2010, teniendo como finalidad el procesamiento, compra, venta, comercialización, distribución, exportación, importación, cultivo y pesca de mariscos, siendo sus socios fundadores los señores Walter Alexander Ramos Rivera, Santos Rolando Ramos Salgado, Óscar Javier López Ramos y Javier Gregorio Ramos Rivera, este último detenido en marzo del 2017 por el delito de asociación ilícita. Las diligencias investigativas permitieron obtener la información respecto al patrimonio del investigado y su núcleo familiar, declaraciones de ingresos y sus productos en el sistema financiero nacional, pudiendo establecer el movimiento, traslado y conversión de activos cuya procedencia no tienen causa o justificación lícita. Si usted, como las diligencias investigativas permitieron obtener la información respecto al patrimonio. Solo subirlo un poquito, falta un poquito, subirlo. La parte donde dice, si usted como ciudadano, sí, esta es una recomendación que hace el Ministerio Público más bien, aquí está, a la gente, dice, si usted como ciudadano conoce la actividad derivada del tráfico de drogas y el lavado de activos, de los bienes derivados de esas actividades, pueden interponer denuncias y brindar información en forma anónima a los teléfonos 25 56 3600, 99 40 22 22 y 31 40 22 22, por las redes sociales Twitter, @DLCNMPHN, igual que Facebook. Así está la cosa. Poneme las fotos de este operativo que se ha hecho en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Mire, casa. ¿Qué otra tenés? Esta es parte de lo que han confiscado esta mañana las autoridades del Ministerio Público. Otra casa en la ciudad de Puerto de la Ceiba a esta empresa marítima. Bien, así están las cosas. Hoy el Ministerio Público inicia con esto. ¿Y el país cómo está? Hoy es 12 de agosto. Primero quiero darle la bienvenida a don Fernando Uray. Feliz cumpleaños, Fernando. Gracias, Raúl. Que Dios te colme de salud y muchos años más. Amén, bendiciones. Recibo esas felicitaciones con cariño. Y qué bonito. 63 años cumplimos hoy, Raúl, y estamos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el deseo de que su bendición y misericordia alcance a todo el pueblo hondureño. A orar, orar, orar sin cesar. Bueno, felicidades a Gracias, Fernando. gracias. Don Julio, se sonríe Julio. Mucho gusto, Raúl y Fernando. Felicidades a Fernando. Fíjate, Fernando nació en pleno gobierno de don Julio Lozano Díaz. Mira, si ese parto se espera un año, nace liberal. Hubiera nacido en el gobierno de Vieda Morales. En 57. Pero no, va. Don Julio. Somos cachurecos de cuna, entonces. Exacto. Bien, la situación del país. ¿Qué mensaje deja la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi? Empezamos con don Julio. Pues la semblanza que deja es que pareciera que el Congreso norteamericano prefiere reunirse con los grupos sociales en Honduras que con el presidente de la República. Eso te da a entender que cada día el gobierno de la República va deteriorándose un poco su reconocimiento y su imagen ante los poderes de Estados Unidos. Y las fuerzas sociales de diferente índole, como derechos humanos, grupos de protección ambiental, etcétera, tuvieron un protagonismo muy importante en la visita que hizo la señora Pelosi.
Yo creo que no tanto evaluar esto en función de la figura presidencial y todo eso, sino en función del país, ¿va? O sea, la presencia de una persona tan importante dentro de la estructura de poder de los Estados Unidos debería servir a nosotros los hondureños para plantear soluciones, plantear apoyos sobre problemas fundamentales que nosotros tenemos. Pero las reuniones me parece a mí que fueron más reuniones informativas de los problemas que tenemos en Honduras, que no necesariamente fueron los problemas de migración, los problemas de la falta de empleo, los problemas de oportunidades para nuestros migrantes en Estados Unidos, sino casi siempre las viejas quejas que tenemos los hondureños cuando vemos la presencia de una persona tan importante de los Estados Unidos. A mí me parece que a este momento, Raúl, seguir uno insistiendo en evaluar si la señora Pelosi debió reunirse o no reunirse con el presidente de la República, eso prácticamente ya es historia pasada. Lo que deberíamos de buscar los hondureños es cómo encontramos puntos de encuentro para poder plantearnos estrategias a corto o mediano plazo para sacar el país de esta situación tan difícil en que estamos viviendo, Raúl. Cuando uno ve marchas por una avenida del gobierno y por otra avenida las marchas de la oposición, fíjate que pareciera que vamos a un retrato igual a lo que pasa en Venezuela. Ahora, todos los hondureños queremos eso, una crisis empantanada como la que hay en Venezuela, nosotros provocando ese tipo de modelos. Yo creo que no, que es el momento de que a través de organismos de gobierno, de los poderes del Estado, no necesariamente del gobierno, que es el Congreso Nacional, deberíamos buscar acuerdos que puedan encaminarnos a una solución a mediano y largo plazo. Don Fernando, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que fue una visita con una arista fundamental que no podemos desconectarla de la situación interna que está viviendo los Estados Unidos. Yo no creo que Nancy Pelosi y la gente que venía con ella se estén muriendo porque en Honduras hagamos un hospital o que en Honduras resolvamos el problema de los maestros. Yo creo que ellos están en una lucha política ya marcada en los Estados Unidos, en la cual Donald Trump ha anunciado que va a la reelección y los demócratas andan buscando urgentemente un candidato con quien enfrentar a Donald Trump. Y dentro de los propios republicanos hay algunos representantes en el Congreso que no comparten las teorías radicales de Donald Trump. Ellos vinieron aquí al área centroamericana porque enfocar esto preguntando cómo le fue a los hondureños es abstraer a esa misión de sus visitas al Triángulo Norte. Ellos primero estuvieron en El Salvador y Guatemala y después aquí, ¿verdad? De tal forma que traían una agenda con temas esencialmente norteamericanos, no una agenda de temas nacionales. Ellos traían siempre de frente el asunto de la migración, que se ha convertido en un tema electoral en los Estados Unidos. Trump no quiere inmigrantes y los demócratas se han declarado como prácticamente opositores a Trump y eso los pone como defensores de los inmigrantes. Ese fue el tema fundamental asociado a la cantidad de fondos que el Congreso debe aprobar en Estados Unidos para ayudar a tener algunas medidas en el Triángulo Norte que generen un poco de estabilidad en el tema de creación de empleos o generación de empleos para evitar la migración. También el asunto famoso de la tesis del tercer país seguro que ha impulsado Trump. Yo creo que estos congresistas más bien andaban buscando las organizaciones sociales opuestas a ese tema, tal y como ha sucedido en Guatemala, que incluso ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad por parte de los sectores opuestos al gobierno. Y en Honduras, como todavía no se habla directamente que Honduras vaya a ser un tercer país seguro, entonces no hay mucha oposición con eso. Creo que en eso le fue un poco mal a la comisión porque no encontraron a sectores de oposición organizados racionalmente contra ese tipo de medidas. De tal forma que creo que más bien
para el gobierno de la República fue una situación incómoda, porque el gobierno tiene una relación directa con el gobierno de los Estados Unidos y está ejecutando programas fuertes como el tema de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción y el tema de la lucha por mejorar la economía de estos países y el orden social. Los Estados Unidos lo manejan directamente con sus agencias y con las ONGs en el país, de tal forma que no es el gobierno el que recibe dinero en los Estados Unidos para desarrollar programas ni de generación de empleo, ni de reforma social o de inclusión social o de cualquier otra naturaleza. Por eso, la visita de estos representantes o diputados del Congreso de los Estados Unidos, para mí que tiene una connotación interna de lucha en los Estados Unidos y que ese pleito entre dos facciones, cuando una facción viene a estos países a visitarnos en visitas que no son oficiales del gobierno de los Estados Unidos, más bien coloca en una situación de incomodidad al gobierno de la República, porque si el gobierno de la República se hubiese mostrado muy entretenido, muy decidido a hacerles todos los honores, probablemente el señor Trump se hubiera molestado. Y eso era meter a Honduras en un problema en el que no está metido y en el que sinceramente, ni aunque quisiéramos meter, no tenemos nada que decidir porque el peso gravitacional específico de Honduras para ellos no es mucho. Solo les sirve cuando quieren hacer discusiones internas de política electoral como la que están abocados en este instante. Ahora, Fernando, según vos, los demócratas andan buscando votos aquí. No, lo que andan buscando es incomodar a Trump con un respaldo popular de los pueblos contra la política antimigratoria de Trump. Entonces andan buscando expresar en Estados Unidos que los pueblos a los que Trump les está imponiendo su política antimigratoria están siendo víctimas de lo inhumano que es Trump, porque quieren pintarlo como un hombre inhumano, esencialmente radical, que le ha provocado problemas a los Estados Unidos y que probablemente le coloca muchos problemas a grandes sectores de la población en Estados Unidos que son descendientes de inmigrantes. Hay que acordarse que la naturaleza del pueblo norteamericano es una naturaleza inmigrante y ese tema es esencial en la votación de los Estados Unidos. Si lo logran manejar bien los demócratas que vinieron aquí, con algunos elementos especiales pueden tocar el corazón del pueblo inmigrante en los Estados Unidos. Ese es el tipo de conexiones que hay que analizar, porque no hay que dejarse ir con que aquí hubo una marcha, que aquí hubo otra marcha, y que vinieron cuando habían marchas, y que está la plataforma, y que está la educación. Eso no le interesa en nada a los norteamericanos, más que del tema de que pudiese generar un poco de paz y tranquilidad al país para que no estén corriendo allá pidiéndoles que resuelvan problemas aquí en Honduras después, ¿verdad? Con migajas. Hay que entender, hay en marcha una lucha electoral en los Estados Unidos y en eso nosotros no tenemos nada. Más bien lo que vinieron, en mi criterio particular, lo que vino a hacer Nancy Pelosi es, con sus compañeros, es a buscar información para usarnos en la campaña electoral de Estados Unidos. Pero que trajeron alguna recomendación específica para acá, no. Más bien escuché sus declaraciones, esta que está pasando Raúl ahí, como que les estorbó que les fueran a hablar del tema de la educación y la salud si ellos no venían a eso. Los obligaron a escuchar cosas para las cuales no venían preparados y se refirieron a eso por una cortesía prácticamente. Pero que dieron alguna solución, en lo absoluto. Que traían algún ofrecimiento, tampoco. Que hay que ponerse claros, hay que ser prácticos en este tipo de cosas, porque probablemente, de repente, puede venir después una comisión de representantes republicanos también aquí a Honduras a ver quiénes son los que están a favor de los temas de inmigración de Trump. Cuidado con esas cosas. Yo creo que debemos cuidar mucho a nuestro país de no enredarnos en cosas que no son de intereses nuestros. Ahora, Raúl, poniéndonos prácticos, Raúl. Ajá. Esa es una misión oficial. Solo ves el avión en que andaban para decir algún referente, ¿va? Y el otro elemento es, ¿por qué se reúnen con el presidente de El Salvador y no con el de Guatemala ni tampoco con el de Honduras? ¿Por qué hacen esas diferencias? ¿Es que el presidente de Honduras está en precario su reconocimiento a nivel de los poderes norteamericanos? ¿O realmente los poderes norteamericanos
tienen sus dudas de la eficacia que pueda tener el gobierno de Honduras sobre esos temas que les preocupan a ellos, que es el problema de la migración. Porque de acuerdo al análisis que hace Fernando, entonces, ¿qué? No, Trump es aliado de nosotros, pero el Congreso norteamericano no es aliado de nosotros. Trump es anti-inmigrante. Entonces, la simpatía que siente por nosotros es porque también somos en el fondo anti-inmigrantes, etcétera. No, yo creo que naturalmente todas estas visitas son programadas un año antes quizás y se realizaron en el momento menos indicado para el reconocimiento del gobierno de Honduras por parte de esa misión que vino del Congreso. Uno no debe desconocer que ese es un poder del Estado sumamente importante en Estados Unidos y que venga una visita relámpago a los países de Centroamérica, principalmente del Triángulo Norte, y que desconozca y haga caso omiso de la presencia presidencial del de Guatemala y el de Honduras, y sí del Salvador, que le ponen hasta alfombra roja al Salvador, y aquí nos mandan funcionarios de tercera categoría que se puedan comunicar con ellos, y la señora le da preferencia a los actores sociales que hay en Honduras en este momento de cualquier tipo de lucha que a las propias autoridades del gobierno. Si uno entiende, pues los poderes de los estados se comunican fundamentalmente con los poderes del Estado. Solo esta vez que vinieron ellos acá a Honduras, la primacía sobre la forma de contacto y de comunicación fue con los actores sociales y no con las autoridades legalmente constituidas en nuestro país. Mucha incongruencia. Primero dice que es una visita oficial y no se reúne con el gobierno. ¿Se reunió con el canciller? Sí, pero no es una visita oficial. Después dice que es una visita planificada, tal vez hace más de un año, pero después dice que es una visita relámpago. ¿En qué No, estamos? por eso planificada, para venir rápidamente. Pongámonos claros en Raúl, qué vamos a ¿cómo decir? Fernando, ¿cómo te sentirías vos, presidente de la República, que te ignoren? Y la otra cosa es que están diciendo que vino una delegación oficial de los Estados Unidos a menospreciar al presidente. A ignorarlo. Vinieron a Honduras a ignorar al presidente y a menospreciar al presidente. Yo creo que estamos exagerando la situación. ¿No crees vos que lo ignoran? Y que precisamente... ¿Por qué no ignoran al del Salvador? Esa falta... ¿Y quién te dice que el presidente del Salvador está bien con Trump? ¿Ya lo recibió? Tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren, yo creo que no podemos, por el problema interno de los hondureños, tratar de manipular este tipo de cosas. Yo creo definitivamente que es una acción de política interna de los Estados Unidos, en los que no tiene nada que ver lo que está pasando en estos países y lo que vienen a buscar es información para poderla utilizar en la próxima campaña electoral contra la tesis de Trump. ¿En campaña andaba entonces? Sí, por supuesto, están organizando su campaña, hombre. Sí, ya están prácticamente... ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? El otro año. Esos están trabajando, planificando sus campañas políticas. Yo no creo que nosotros debemos echar campanas al vuelo y pretender decir que los gringos, que el Congreso vino a despreciar a Juan Orlando aquí. Me parece que es una pretensión muy de moda en campaña política anárquica en la que está en el país y la situación anárquica en la que está en el país. No hay objetividad en ese tipo de cosas. Primero, no hubo ninguna declaración de condena al gobierno. ¿Qué dijeron? Venían a molestar al gobierno, venían en contra del gobierno, venían que no se reúnen con Juan Orlando y cuando se van no dicen nada contra el gobierno. Entonces, ¿cómo es que venían a molestar al gobierno? No le busquemos precisamente la falta de argumentos sólidos en las declaraciones de ellos respecto a los problemas de Honduras, lo que indica es que andaban en un problema interno de los Estados Unidos. Ahí ellos andaban consiguiendo información de primera mano para atacar a Donald Trump. A ellos no les interesa venir a atacar a nadie aquí a Honduras. O sea, ya están con sus problemas. ¿Quién es el que apoya los fondos para Honduras? Prácticamente ese Congreso. Y vinieron en contra de nosotros. Y ellos son los que están apoyando las tesis de que hay que asignarle dinero a estos países. No tiene sentido. Hay demasiada incongruencia. Precisamente porque no tenía sentido para los problemas de Honduras y para las relaciones sociales en Honduras, ni los problemas políticos, la visita que ellos hicieron aquí. Pregúntenle a Duray, entonces, ¿por qué se reunieron con la familia Berta Cáceres?
Pues es una reunión de cortesía, ¿cuál es el problema? Entonces pregunto yo, ¿y por qué se reunieron con el canciller de la República y no era oficial? Igual, ellos vinieron a conseguir insumos contra Donald Trump y el gobierno tuvo mucho cuidado con eso, mucho cuidado en no inmiscuir al país en un problema que no es de nosotros, como es la política norteamericana. Este Anduray revuelve a la gente. Héctor Argueta, don Fernando Anduray se inventa una mentira que solo él se la cree. Ahora es que se juega política en contra de Trump. Este señor nos cree tontos a todos. Yo no he dicho que estemos hablando contra Trump nosotros aquí. Yo lo que estoy diciendo es que la Nancy Pelosi es opositora de Trump. ¿Es cierto o es mentira, señor Argueta? ¿A qué vino? A buscar elementos en su lucha contra Trump. Y se va y nos deja a nosotros peleando aquí por cosas en las que no vamos a tener ningún provecho. Discutiendo asuntos en los que no va a conseguir nada ni la izquierda, ni el gobierno de la República, ni el Partido Nacional. Entonces, me parece que la discusión es bizantina, que no va a tener ningún tipo de efectos internos, sino que efectos allá externos en los Estados Unidos. ¿De acuerdo, Julio? No estoy de acuerdo. Yo no creo que los gringos vengan a buscar votos aquí. Sí, los votos los buscan allá esta vez los van a buscar en los estados donde los derrotó Trump, que son más o menos unos 6 estados donde dice que hay que ver una serie que está en Netflix que dice nada es privado. Y todos esos acontecimientos son parte de la política norteamericana allá. Pero que vengan a Honduras ellos a agitar el cotarro político aquí para ganar votos en Estados Unidos, por favor, va. No. Y que nosotros luego aparezcamos de que Trump es aliado de nosotros y que los Pelosi es aliado de los grupos sociales. Yo sí creo que el desconocimiento, la falta de consideración hacia el Poder Ejecutivo en la figura del presidente de la República debería de preocupar al país, porque eso puede tener incidencias en la ayuda que dan los norteamericanos sobre cuestiones de carácter social o inversiones en otro tipo de actividades, principalmente de la pequeña empresa. Y que de aquí para allá, no tanto discutir si la Pelosi debió reunirse o no, de aquí para allá, mira, llegar a acuerdos políticos entre las fuerzas que están en el Congreso Nacional para poder generar otro tipo de estrategia en el país, porque si vamos a estar discutiendo de que nosotros vamos a gravitar en las próximas elecciones de Estados Unidos, no, mejor deberíamos de llegar a acuerdos para gravitar aquí concretamente sobre qué debemos de hacer de aquí para allá. Fíjate que a mí me preocupa cuando no se escucha el mensaje que uno da. Porque yo no he dicho nunca aquí que Honduras va a gravitar en las elecciones de Estados Unidos. No dijiste que andan buscando votos. Andan buscando elementos para construir una tesis contra Donald Trump. Y no les importa lo que pasa aquí en Honduras. Estoy diciendo que están en un problema interno allá en el que Honduras no tiene nada que ver y no les importa nada de lo que pase en Honduras. Solo vinieron a conseguir información para fortalecer sus tesis contra Trump en Estados Unidos. He dicho 3, 4 veces que no es Honduras el que va a decidir una cosa de esas. Pero insisten en decir que yo digo que Honduras va a decidir las elecciones de Estados Unidos. Es una cosa ridícula. Pero en esto sí queda, en estas discusiones, me parece que queda una cosa muy positiva. Y es que la izquierda de Honduras, que en cada manifestación que puede va a quemar llantas y va a quemar la sede de los Estados Unidos, hoy está demostrando que les importa más lo que pasa en Estados Unidos y que están a favor de los Estados Unidos y que quieren que los Estados Unidos nos traten bien. Eso es una buena ganancia en la discusión pública de estos temas, porque no es tan cierto que la izquierda de Honduras odia a los Estados Unidos, que no quieren a los imperialistas, que no quieren a los pitiyanquis, que no quieren a todos esos dictadorzuelos y toda esa gente impositiva de los Estados Unidos. Hoy la izquierda en Honduras está debatiendo que el Congreso de los Estados Unidos con Nancy Pelosi hizo muy bien y que eso vale la pena. Es decir, le reconocen a los Estados Unidos el valor que le han negado históricamente. Bienvenido el apoyo para cualquier sector de los Estados Unidos, que es la nación más demócrata del mundo. Esa es la ganancia de la discusión hoy aquí. Que los que siempre han estado atacando a los Estados Unidos, hoy están diciendo que son influyentes y que van a ser determinantes y que tenemos que ganarnos el cariño de ellos para que reciban al presidente de Honduras. Qué bien.
Además, históricamente ya a tiempos no venía una figura de las dimensiones de la Pelosi, Raúl. La última vez fue Palmich, que vino Clinton, ¿va? Después Obama y todos esos pasaron, Bush y todo, ni se asomaron a Honduras, se asomaron a Guatemala, El Salvador, etcétera. O sea que el desconocimiento y la valoración que tienen sobre nuestro gobierno no es de ahora, ¿va? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, ¿va? O sea, ¿por qué nosotros no podemos aprovechar de mejor manera la colaboración que puede dar Estados Unidos hacia los indicadores de desarrollo nuestros? Sino que la discusión y el deterioro del modelo político, la falta de legitimidad de procesos electorales, el reconocimiento de la comunidad internacional sobre esto, nos lleve a estas situaciones. ¿Necesita Honduras el reconocimiento del Congreso norteamericano, del Senado norteamericano? Sí lo necesita. Y una de las enormes debilidades que hoy tenemos es que Honduras no tiene embajador, pues. Hace tiempo no tiene embajador. El último que fue propuesto fue bateado en el Senado norteamericano y sin embajador tenemos simplemente un encargado de negocios. Por eso ahí. Porque mucha gente me está diciendo que por qué no hay embajador de Estados Unidos aquí. El problema es que lo que acaba de decir don Julio, viene Trump y presentó un embajador para Honduras, pero el Congreso se lo batió. Entonces, al no poderlo colocar, él coloca a su encargado de negocios, que es su representante, para mandar el Y a Honduras no le convenía el que habían propuesto, hay que hablarlo claro. Yo creo que Honduras no le iba a dar el beneplácito. Entonces, hay un montón de cosas. Fernando, ¿vos hay un crees montón que de Honduras cosas de se política atreva exterior que ustedes desconocen a no dar y que se disparan beneplácito? haciendo campañas populares y hablando un montón de cosas. ¿Cómo? ¿Vos crees que Honduras se atreva a decirle a Estados Unidos que no le da el beneplácito a un embajador? ¿Y por qué no? Dame un indicador, dame algún dato histórico. Ahora, no ha sucedido. No ha sucedido. Mel Zelaya. ¿A quién? Mel Zelaya primero le dijo y después ya va bien. A Richard. No, al otro. Mieri. Al que vino después de... Sí, al francés. Mel le dijo que no lo iba a recibir, que esperar una semana. Y entonces yo recuerdo que le decía, presidente, atienda. Y después ya recibió... Robertson, ¿cómo es que se llamaba el...? Lorenz, Hugo Lorenz. Pero ya puesto aquí, pues. A Hugo Lorenz, pero Mel sí tenía eso. Y yo lo vi decirle a Negroponte que iba a poner a Jorge Arturo Reina. Y este era el hombre que elaboraba la agenda. Y lo puso. Bueno, pero el tema es que le estamos dando más importancia. Dice, hay que ganarse el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y es que está en contra de Honduras, el Congreso de los Estados Unidos. Una distinguida dama me dice aquí, Pelosi hasta desmintió a nuestro canciller. Bueno, la cuenta del milenio, Fernando. Pero están en contra de Honduras ahorita en el Congreso. No, si más bien el Congreso es el que defiende los fondos asignados para el Triángulo Norte, incluida Honduras. Entonces, no encuentro, hay demasiada contradicción. Entonces, tratar de sacar en Honduras, en medio del carnaval político que hay y la crisis política que está viviendo, tratar de sacar una ventaja de interpretación porque vino la Pelosi aquí a decir que está en contra o que está a favor del gobierno, me parece que eso es intrascendente, Raúl. De hecho, ellos se fueron y ¿qué ofrecieron? Nada. Nada, vinieron a ver cómo estaba, platicaron con este, platicaron con el otro, se van y punto. ¿Traían algo para regalar? ¿Traían algo para dar? No. No, yo claro. ¿Nos quitaron algo? No. Entonces, ¿a qué venían? ¿A qué venían? Lo que vamos a ver es, de repente, el nombre de Honduras involucrado en algunos temas de discusión electoral en la próxima elección de los Estados Unidos. Que no solo es Honduras, porque ellos no vinieron a Honduras, vinieron al Triángulo Norte. ¿Por qué vinieron al Triángulo Norte? Porque el tema es el tema de la inmigración irregular a los Estados Unidos, que está siendo objeto de campaña en los Estados Unidos. No nos perdamos en eso. Y no querramos quitarle el objetivo de esa visita al Triángulo Norte diciendo que vinieron a ver un tema particular de Honduras porque se reunieron con la mamá de Berta Cáceres. No tiene sentido, hombre, por Dios. Bien, voy a hacer una pausa para después ya venir a los temas nacionales. Este fin de semana y la semana pasada hubo demostración de fuerza de Libre, de la plataforma contra la educación y la salud. Por cierto, ahí andaba la doctora Figueroa tomando fotos con la congresista, con la Pelosi. Torres y la Pelosi. Ya vamos a hablar de eso, de la demostración de fuerza del Partido Nacional, de Libre, de la plataforma.
También se va a volver a esta semana, el informe que tengo ya esta semana se puede volver se va a levantar la insurrección legislativa porque se van a nombrar los representantes al Consejo Electoral, Tribunal Electoral. Se está hablando también de los representantes al IAIP. Vamos a tener detalles sobre esto. Pero antes voy a ir a Guatemala, donde ya hay un nuevo presidente electo que va a sustituir a Jimmy Morales. De derecha también. La pasada de Jimmy Morales, que se paró con todos los militares atrás y dijo, voy a correr a la CICI. Y este hombre, esa era parte de su política, correr la CICI. Pues, ganó. ¿Quién se atreve en Honduras a lanzarse para correr la MASI? No se va. Ahora, Raúl, fíjate que ese hombre participó en 6 elecciones. La sexta ganó. ¿Y el doctor Reina? Mira, fue 2 veces. Fue 2 veces para alcalde. 40 años. 2 veces para alcalde. 40 años de Reina. Y 4 veces para presidente. O sea que Luis Zelaya todavía tiene oportunidad, vos. Además, en el Partido Liberal, recordad, Fernando y Raúl, siempre para ser presidente había que perder alguna de las elecciones. Carlos Flores perdió, va. Después ganó. Reina, ¿cuántas perdió? Etcétera. Y entonces, Mel, ¿cuántas perdió también? Entonces yo creo es el que ganaba ahí. Sí, hombre, yo creo que es esperanza para Luis Zelaya, ¿no? Raúl, que lo asesora ahí, le dice que de la primera no llegaba, ya no iba a llegar. No, yo le tengo mucho respeto a Luis Zelaya, es el presidente de mi partido. Él sabrá el camino que va a dar. Lo importante es que logre la unificación del partido. Carlos Flores perdió una, pero se apartó 2 para regresar después. ¿Verdad? Le cedió al doctor Reina. Y Carlos Roberto Reina estuvo 40 años, unas veces iba, otras veces no iba. Ya que no es en la que sigue, que los liberales le dan el apoyo a los liberales. Perdió el 85. Reina, sí. Con el M-Líder. No, ganó Ascona el 85. Izquierda Democrática era, ¿cómo se llamaba el movimiento? Ganó Ascona el 85. Él estuvo en la Izquierda Democrática, en el M-Líder. El M-Líder era el de Rosenthal. No, el de Reina. No, el Alipo era la de Rosenthal. La Lipo era la de Rosenthal. Era la Lipo. Bien, voy a Guatemala. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Ya hay un nuevo presidente en Guatemala. Vamos a presentar los detalles de esta elección donde han acudido los guatemaltecos. Y como dice Fernando, uno de derecha ha ganado allá en Guatemala, va a sustituir a Jimmy Morales. Adelante, Guatemala. Gracias, muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Guatemala. Como ustedes bien lo acaban de informar, este fin de semana se realizó la segunda vuelta de las elecciones en donde se eligió al presidente de la República que estará gobernando durante los próximos 4 años a partir del próximo 14 de enero. En este balotaje final, como se le llama aquí en Guatemala, participó el doctor Alejandro Yamatei por el partido Vamos y la licenciada Sandra Torres por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Quien fue declarado ya como virtual ganador, como presidente electo de Guatemala es el doctor Alejandro Yamatei, hasta el momento con el 99% de las mesas procesadas, y vamos a ver cómo se encuentran las cifras en la página del Tribunal Supremo Electoral. Como ustedes pueden ver, el 99.26% de un total de 21.099 mesas procesadas en todo el territorio nacional, donde fueron más de 2.000 centros de votación. Hasta este momento el partido Vamos cuenta con 1.899.362 votos, es decir, el 57.99%, mientras que el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, con 1.375.986 votos, cuenta con el 42.01%. Fue cerca de las 12:30 del mediodía que Alejandro Yamatei, el candidato del partido Vamos y virtual ganador de este proceso electoral, acudió a emitir su voto, y esto fue lo que dijo. Acompañarnos. Hoy es un gran día para Guatemala. Estamos construyendo una página más en la historia democrática de este país. Una democracia que costó mucha sangre. Muchos de los jóvenes no se recordarán lo que costó llegar a estos momentos. Hoy es importantísimo salir a votar. Hoy es el tiempo de Guatemala.
Estas fueron sus palabras justo en el centro de votación en el Colegio Liceo Guatemala, donde él realizó sus estudios de pequeño. Se espera que este día lunes no tenga ningún tipo de actividad y sea hasta el día de mañana martes que el doctor Alejandro Yamatei comience a trabajar con su equipo del partido político Vamos, también para tener este acercamiento con el gobierno de la República de Guatemala, con el presidente Jimmy Morales y comenzar la transición hasta el mes de enero, donde estará asumiendo el poder. Es la información que tenemos desde Guatemala después de esta jornada electoral que comenzó con la primera vuelta el domingo 16 de junio y finalizó el día de ayer aquí en territorio guatemalteco. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. El señor Yamatei es el nuevo presidente de Guatemala. Mientras tanto, sorpresa en la Argentina. Ayer también hubo elecciones. Vamos a detallar el candidato kirchnerista. Estoy hablando de Alberto Fernández. Se impuso este domingo en las elecciones primarias para la presidencia de Argentina. Fernández, en cuya fórmula presidencial va como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, superó al candidato Mauricio Macri, que es actual presidente. Con el 88 de votos escrutados, Fernando obtenía el 47,36% de los votos, mientras que Macri apenas el 32,24%. Este resultado complica las aspiraciones de Macri para lograr la reelección. En las primarias, alrededor de 33,8 millones de argentinos estaban llamados a elegir cuáles de las 10 fórmulas presidenciales presentadas por las coaliciones políticas quedaban habilitadas para la general del próximo 27 de octubre. Alrededor del 75% de los votantes acudieron a las urnas, según datos oficiales. El recuento definitivo lo realizará la justicia electoral a partir del martes próximo y ese escrutinio el que tiene validez legal. Si ninguno de los postulantes obtiene más del 45% de los votos o el 40% de la boleta, si una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, entonces tendrían que ir a una segunda ronda que tendría lugar el 24 de noviembre. Pero los datos arrojan que el señor Alberto Fernández se impuso ayer domingo. Alberto Fernández lleva a Cristina Kirchner como vicepresidenta. Con el 88% de los votos escrutados, Fernández obtuvo 47,36% de los votos y Macri 32,24%. Fue una derrota. Ayer yo pude escuchar a Macri, bastante sorprendido, Julio y Fernando, bastante sorprendido Macri porque no esperaba esa derrota. También el muchacho que está ahí es hijo de los Kirchner y va a diputado. Aquí el señor Alberto Fernández, que se postula, que ha dado la sorpresa al estar muy adelante del presidente con 47,36 ante un 32,24 de Macri. Julio, ¿qué pensás tanto de Guatemala como de Argentina? Pues mira, Guatemala va a la derecha, a la ultraderecha. Y en Argentina pareciera que hay un retorno de los peronistas, que tampoco los peronistas que se diga son todos de izquierda. Va. Es una variación ahí de posiciones, pero Macri ha tenido la virtud de reconciliar a todos los peronistas, ¿va? Y hacer una sola fuerza para poder derrotar al partido de Macri, que tiene políticas financieras muy ajustadas a lo que el Fondo Monetario Internacional dice, ¿va? O sea, Argentina sigue siendo, como decía un periodista algunas veces, que si uno está en Argentina en una semana ve que hay cambios rápidos, dice, pero si vos vas afuera y regresás en Argentina, está con más de 30 años que la dejaron. Oye, o sea, te imaginas el peronismo, peronismo del 45 pero fíjate que sigue vivo todavía en Argentina. Macri agarra el peronismo, pero la Kirchner le agarraba a Evita. Se repartieron. Sí, pero Macri agarra por querer jalar un sector que jaló realmente un exministro de la Kirchner. Ahí hay un fenómeno político-social que habría que interpretar, porque la Kirchner ha estado sindicada de actos de corrupción, ¿verdad? Ha estado procesada en Argentina. Y la familia Kirchner, sin embargo, hoy están metidos en un movimiento político, no enfrente, pero sí de vicepresidente, en esa fórmula presidencial, y los argentinos votan por gente señalada en actos de corrupción. Claro.
Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa? Señalados con juicio de los tribunales. Ese es el problema de las sociedades latinoamericanas. Sí. Están viendo el pecado y no se arrodillan, dicen, ¿verdad? Y votan por el pecador y no quieren el pecado. Entonces, ese comportamiento de que ese comportamiento de los pueblos, de que la voz del pueblo es la voz de Dios, miren, eso, primero, no es cierto que esas cosas no están en la Biblia. Y segundo, ese tema lo que implica es que los pueblos pueden ser manipulados, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que se señale a Pedro, a Juan y María de actos de corrupción y cuando van a las elecciones eligen a los mismos que están sindicados de corrupción? Es como el tema Raúl, que es un tema delicado, pero voy a tratar de plantearlo sin complicarme la vida. En los pueblos, la gente sabe quién es quién, ¿cierto? En un municipio, nosotros sabemos quién ha sido el ganadero tradicional, el terrateniente tradicional, el rico tradicional, el dueño de la ferretería, el dueño de una escuela, si hay escuela privada, el dueño del negocio principal, del principal supermercado, mercadito, la principal bodega. Y ellos tradicionalmente eran los que ayudaban un poco a los partidos políticos, y los partidos políticos tenían que andar buscando a quién poner de candidato a alcalde, que le aceptaran unos regidores, y les teníamos que regalar los afiches para que aceptaran y ese tipo de cosas así. Ahora, desde hace unas 2 décadas, empezaron a aparecer un montón de gente en los pueblos, con grandes casas, con grandes mansiones, poniendo grandes negocios, con nuevos buses, con un montón de cosas, y el pueblo empezó a apoyarlos. Y el pueblo sabe de dónde vienen las fortunas de cada gente de esas. ¿Por qué el pueblo los apoya, Raúl? ¿Por qué el pueblo los apoya? Y este es un llamado a los electores de cada municipio, de cada aldea, de cada caserío, de cada barrio. El pueblo sabe quién es quién en esos lugares. ¿Por qué los eligen diputados o por qué los eligen alcaldes o por qué los eligen regidores? ¿Por qué permiten eso? Y después vienen a culpar al gobierno o a culpar al Congreso de lo que está sucediendo. El germen está ahí. Miren lo que está pasando en Argentina ahorita. Están favoreciendo a gente señalada de actos de corrupción. En la misma Guatemala, ahí los candidatos estaban señalados de actos de corrupción. Y los que estaban limpios no fueron electos por el pueblo. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que analizar, porque después se queda la gente y la oposición tratando de destruir al gobierno que eligen. Y es el pueblo el que lo elige. Aquí en Honduras se eligió a Juan Orlando Hernández en las elecciones pasadas y todo el mundo se va contra Juan Orlando Hernández, no todo el mundo. La oposición no acepta y molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y molesta. Es lo mismo va a suceder en Guatemala. Jean Matei lo eligen hoy con un buen porcentaje sobre la que estaba en segundo lugar, o la que quedó en segundo lugar, pero eso no significa que lo van a dejar gobernar tranquilamente. Inmediatamente que tome posesión van a empezar los ataques y los ataques y los ataques. ¿Quién es el responsable de esto? El pueblo que los elige. Se le dijo a la gente, por ejemplo, en el año 2006, no elijan a ese hombre, Amel Zelaya, apenas tiene 13, 14 años, 13, 14 clases aprobadas en la universidad. Es un anárquico, va a meter en problemas al país. Hoy estamos aquí, 10 años, 12 años después, viviendo los efectos de la anarquía de un tipo que no estaba preparado para ser presidente de la República. Nos destruyó. Ya te alejaste el Estado de Dios. Del país. Ya te alejaste de Dios. Entonces, ya te alejaste de Dios. Estás buscando yo enemigos. estoy haciendo un análisis. No estoy acusando, estoy haciendo un análisis porque en Honduras vienen las próximas elecciones y estamos a las puertas de que el pueblo va a elegir los candidatos a cargos de elección popular. Ojo con eso que estamos diciendo, ¿verdad? Los pueblos saben quién es quién. Después no se quejen de la clase política que tienen, ¿verdad? Por eso dije que es un tema bastante delicado, pero hay que discutirlo, porque Honduras merece tener la mejor gente en los cargos de elección popular. Fernando, yo lo que creo es que el elector no se toma en serio las elecciones. Entonces no cree que sea muy importante elegir a alguien como para que pueda solucionar los problemas. Como decía Vargas Llosa, que él se convenció de que no volvía a meter a política cuando le dijo un elector, le dijo, oye, ¿por qué no votaste por mí? No, le dice, votamos por el Chinito porque era el único que no conocíamos. Le dijo.
etcétera. Entonces hoy pareciera que hay espacio para los outsiders, ¿va? En sociedades muy consolidadas, los grupos de poder como Guatemala son consecuentes con ese poder que ha tenido Guatemala desde que derrotaron a Arbenz para acá. Ese fue el fenómeno latinoamericano de los últimos 20, 25 años, los outsiders, ¿va? Porque así sale Fujimori, claro, así sale Lula da Silva, así sale la chilena, así salen mucha gente que hoy están en la cárcel, la mayoría de ellos. Claro, porque la derecha no les perdona. No es porque son, hayan emitido políticas públicas. Corruptos acusando a corruptos, Julio. Ese es el problema. Es gente que no tiene... Aquí tenés vos un gran líder de oposición que dice todo como chachalaca que quiere y no tiene ni un día de experiencia como gobernante. Lo agarrás y lo pones de presidente, en 6 meses te tiene muerto el país. ¿A quién se destrozado. Ay, ¿quién tiene experiencia de los candidatos que fueron? ¿Quién es el que menos experiencia tiene? Que lo único que ha dirigido es un programa de televisión, bailando en chorcitos, y con eso cree que es capaz de ser presidente de Honduras. Está loco, hombre. Ese es el tema, esas son las equivocaciones de los pueblos. Por eso creo yo que en todos los partidos políticos deberían haber licenciados en ciencias políticas o doctores en ciencias políticas. Gente mayor, Fernando, orientadora de toda la actividad, para que mantengamos esto dentro de la sapiencia. Fernando, dentro de los anteproyectos de ley electoral que he visto yo que van a turnar al Congreso, mira, contrario a todas las leyes anteriores, exigen como requisito saber leer y escribir. Todas las leyes anteriores no te decían que para aspirar a un cargo hay que saber leer y escribir porque era discriminatorio sobre los analfabetas. Todavía en Honduras hay un 18% de analfabetismo, o sea que esos no tienen el derecho de aspirar a un cargo de elección. Eso va a ser un poco controversial en Honduras en función de los derechos humanos y todo eso. Hagámosle un examen a todos los diputados de Honduras a ver cuánto saben leer y escribir. No nos llevemos alguna sorpresa y vas a encontrar que hay algún par de gentes ahí que ni siquiera pueden leer los proyectos de ley que les ponen en su mano. Entonces, yo creo que no podemos someter la administración pública, no podemos someter la elaboración de las leyes a ese tipo de cosas, que porque es la democracia, aunque no sepa leer y escribir, puede estar en el Congreso. Yo siento que la inteligencia debe imponerse en estas cosas, porque el resultado debe ser el bien común. Tal vez no la inteligencia o la racionalidad de los procesos electorales debían servir para elegir mejores autoridades. Pero también hay otro elemento, Fernando, ahora que saber leer y escribir es saber entender también y poder comprender lo que se lee. Cuando vos decías, Fernando, que todos nos conocemos y aún así en los pueblos eligen personas de dudosa comportamiento, pero tiene que ver, yo me fijo Ceiba, yo cuando veo todas las acciones que hacen en Ceiba, mira, Ceiba es una ciudad que está hundida en su actividad económica. Uno siente incluso cómo comienza a migrar la gente de Ceiba, de toda esa zona, donde los soportes de movimiento económico tenían otros orígenes y no se ha podido buscar la sustitución de esos movimientos económicos, porque la política a veces de aseguramiento te cierra empresas, ¿va? En otros países no te cierran las empresas, sino que las empresas siguen funcionando bajo la administración del Estado o de un organismo paralelo al Estado, porque la actividad económica como tal se la llevan de encuentro. Ese es un buen tema que Raúl algún día debería de traer gente experta aquí a hablar de ese tipo de cosas. Porque la actividad económica que han generado los capitales del narcotráfico, el lavado de activos, han producido en algunos lugares un fortalecimiento y un despertar económico, querramos o no querramos. Son de origen ilícito, con la consecuente inseguridad que genera cuando esos capitales quieren imponerse por la fuerza, como la crisis que estamos viviendo en el transporte, donde se dice que hay confrontación entre grupos internos del transporte y generando violencia y generando muertes. Pero toda esa actividad económica al final son bienes que pasan a poder del Estado y no pueden morirse por la falta de actividad económica. Debe haber un proceso de aprovechamiento para que eso que generaba ganancias ilícitas a alguna gente por la vía de la violación de la ley, ahora sea utilizado dentro de los parámetros de la ley para beneficio del pueblo. Yo creo que eso sí es un buen tema de discusión porque la OAVI está manejando bienes que
están valorados en miles de millones de lempiras y que deberían de ser beneficios para el pueblo. Es un desastre lo Avi. No solo lo digo como dice Raúl, por lo de los Rosenthal. Como dice Carlos Montoya, ¿dónde está el ganado de los Rosenthal? Pero no solo eso, lo que le quita a la... Bueno, me contaron el que robado es el que sabe. se están muriendo los animales de Joya Grande también. No se están muriendo. Discúlpame. Yo he visto reportajes ahorita recientemente. Anda. Pero promocionaron ahorita para el periodo vacacional, Raúl. 5 directores de la OAVI. Ah, bueno. Eso es correcto. El manejo. Entonces, otra cosa, para manejar esas cantidades millonarias, Fernando, deberían de tener una estructura bien armada. Ok, a eso me refiero. Por eso estoy diciendo yo, en programas como el tuyo y los otros programas de televisión, debería buscarse especialistas, ¿verdad?, que vengan a decirnos cómo puede el Estado obtener el mejor aprovechamiento de ese tipo de bienes para que el pueblo sea el beneficiado. Para no destruir el empleo. Porque, pero si el enfoque del problema va a ser, por ejemplo, como dijiste vos ahorita, pues la OAVI es un desastre, la OAVI no sirve. Entonces, si el enfoque va a ser cuestionar a la OAVI, el resultado va a ser otro tema de caos, de anarquía y de confrontación. Si el enfoque del problema va a ser que debemos profesionalizar, tecnificar y buscar el bien común en todos esos bienes que son multimillonarios, entonces podemos conseguir el provecho que el pueblo debe tener. Por ejemplo, las inversiones que tenían los cachiros en Colón, o los que tenían los Valle allá en Copán, o en Santa Bárbara, en cualquier lugar de esos. ¿Por qué esas haciendas se van a morir? O los mismos de los Rosenthal que planteaba Raúl. ¿Por qué no buscar y que hayan fuentes de trabajo permanentes ahí y que esos bienes evolucionen, que crezcan, que mejoren en manos del pueblo hondureño, con alguna supervisión, ¿verdad?, del Estado? Ese es un tema que sí creo que debemos nosotros tratar rápidamente y que hay que verlo con la óptica del desarrollo, del aprovechamiento, no de decir que Juan Orlando se está robando la jirafa de allá de Joya Grande o que ya no hay animales en la finca de los Rosenthal, porque eso no construye. Bueno, la última vez fueron con un furgón a sacar las últimas vacas que le quedaban a los Rosenthal. ¿Así dicen? No, y lo transmitimos en vivo, no es que ahí dice. ¿Y la sacaron para dónde? Pues hay que irla a buscar. Vaya, ahora hay un juicio de privación de dominio. Ahora acordate que estás hablando de bienes perecederos, ¿verdad? Estás hablando de vacas. Que las vacas ¿cuánto tiene el problema de los Rosenthal ya? ¿Cuántas vacas cuando se agarraron esas haciendas estaban ya para terminar su vida útil, como dicen, que había que sacrificarlas, que había que venderlas? No, pero si se presenta algo organizado, como es correcto, vos mismo has dicho. Estamos correctos. Mire, la tal vaca la tuvieron que vender, la tuvieron que destazar por esto. Ok, pero puede ser... Y el que nació está criándose aquí. Podría ser que esas rastras que pasaste vos sean de animales que ya estaban teniendo que venderse. Puede ser que sí, ¿va? Puede ser que no. Pero entonces, mientras no tengamos la información oficial, no digamos, por rastras sacaron las vacas. Claro, sí tenían que sacarlas, hombre. Sí ya tenían que venderlas porque no se morían o se enfermaban. Por eso, este es otro tema. Pero la OAVI debe ser algo bien organizado. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado de millones y no. En eso estamos de acuerdo los tres aquí, no hay ninguna duda. Debía ser una empresa. Son miles de millones de dólares los que hay ya, de lempiras. Voy a una pausa y bueno, por ejemplo, las incautaciones. Raúl, si aquí yo me sorprendí el otro día, quebró Coalianza. No tenía ni para pagarle a los empleados. Y Coalianza era el monstruo que hablaba de transformar. No es que ha quebrado, de transformar Honduras. Coalianza no tiene un presupuesto oficial del Estado asignado. Coalianza vive de las comisiones o las aportaciones que tienen que haber de los proyectos que hace. Si no hay proyectos, se muere. Pero no significa que quebró, como quien dice. Dije el abogado Padilla, los fondos del Estado. Carlos Padilla, la OAVI jamás debió haber salido del control del Ministerio Público y puesta a la orden de la presidencia. Piñata sin fondo. Eso ocurrió durante la gestión de Leonidas Rosa y de ello no se rinde cuentas de un tan solo centavo. Ese es un buen tema de análisis también. Podría ser que la Fiscalía pudiese, el Ministerio Público pudiese tener un patrón de manejo y de administración. Pero eso te convertiría también a la Fiscalía en otro monstruo más grande. Me dice el abogado Urtecho Amborde, acciones de aseguramiento impulsadas por Estados Unidos. Me pregunto,
porque este tipo de operaciones no se hacen en Guatemala y Panamá, que es donde más se lava, lo cual no es un secreto. México dijo un hasta aquí al gobierno de Estados Unidos con operaciones de aseguramiento porque su economía se estaba yendo en picada. ¿Por qué solo en Centroamérica les dice el abogado Urtecho de ¿Qué ambos? te dice ese tipo de mensajes? Que el problema de lavado de activos era más grave en México que en Honduras. ¿Verdad? Y allá, cuando empiezan a asegurar, les pasa probablemente lo mismo con un organismo parecido al de la OAVI y se empiezan a caer todas las inversiones. Aquí lo que estamos hablando es de salvar esas inversiones, no de hacerle un favor a nadie o de parar aseguramientos. Eso está totalmente desconectado. El trabajo de la gente, por ejemplo, en Panamá cerraron un banco, pero el banco siguió operando. Bueno, aquí cerraron el banco de los Rosenthal, desapareció. Sí, y la gente perdió cuando el debió haber trabajo. seguido funcionando. Incorrecto. Permítame. Para mí incorrecto, porque el banco, las televisoras, ¿cómo se llama? Otras empresas de cable, no sé qué cosas más tenían que seguir operando. Esas haciendas que eran prósperas y estaban sirviendo como una fuente de fortalecimiento. La empacadora, la embutidora. Todo eso tenía que seguir funcionando. Pero fue botín político, ¿verdad? ¿Se lo repartieron? No, creo que fue la inexperiencia del Estado en el manejo de ese tipo de cosas, porque fue exactamente el inicio de las acciones ligadas con la ORFAC de Estados Unidos. Bien, antes de hablar del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral, hay reuniones en las próximas horas que ya estarían definiendo esto. Pero antes, hubo una demostración de fuerza la semana pasada y el fin de semana entre nacionalistas, la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud y los de Libre. Salieron los nacionalistas. Si me ponen algunas tomas ahí, por favor, compañeros, para ver lo que fueron las marchas de Libre, del Partido Nacional, del Partido de la Plataforma. ¿Cómo interpretan ustedes? Porque mire, esa es una nacionalista. ¿No se ve a Fernando ahí? Fue un montón de gente. No, ya no va a las marchas. Y Fue un no montón soy de los que echan los discursos, hombre, como es que no me van a ver. Si soy lo de dejan los que cerrar, hablo. es cierto, lo dejan cerrar. Julio, ¿cómo hablo en las interpreta eso? concentraciones con discursos y dice que no me ves. No, yo creo que el gobierno esté Por equivocado. la paz de Honduras, adelante, presidente Juan Mira, Orlando. yo creo que el gobierno está equivocado hasta con los anuncios que saca ahí, que con lo que está pasando en Washington cree que va a opacar aquí con marchas o con anuncios de que hay una política contra el narcotráfico. El gobierno debe irse a defender a Washington y no sacar empleados públicos forzados a marchar, que según con eso tiene el gobierno de la República tiene el suficiente apoyo dentro del Partido Nacional. Entonces no necesita hacer marchas de fuerza para poder creer que va a competir con la calle, con Libre. Libre y la oposición ya a tiempo se ganó la calle y solo lo han logrado sacar de la calle en base a represión, en base a bombas, etcétera. Entonces hay una situación de inconformidad en el país, producto de lo que ha pasado en los últimos 10 años y específicamente de lo que pasó en el 2017. Y el gobierno cree que va a zorrar la oposición sacando a los empleados públicos a la calle. Qué bonito. Tienen derecho a marchar, pero los nacionalistas no. Tienen derecho a expresar inconformidad, pero no tienen derecho a expresarse los que están a favor del gobierno. ¿Y entonces en qué estamos? Si revisan bien esas marchas de Libre ahí, tus periodistas, tus camarógrafos, Raúl, te pueden decir que miran cámaras de gente que no conocen. Los periodistas internacionales de izquierda que vienen aquí y que adelante andan algunos con chalequitos de los derechos humanos adelante de ellos. Y ahí van viendo y buscando a ver dónde está programada la provocación para ver si un policía le deja ir un garrotazo a alguien. Y ahí está la cámara lista. Y esa imagen que toma, esa imagen programada que toma un periodista internacional es la que le da vuelta al mundo. La que va a Europa, la que va a los países. Y esos países, la prensa de izquierda lo que dice es represión en Honduras. El pueblo rechaza al dictador. El pueblo a punto de votar a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández reprime masivas, porque todo el pueblo hondureño y las marchas del Partido Nacional sirven para demostrar que no es todo el pueblo hondureño. Y es más,
la gran mayoría del pueblo hondureño está en contra de esas actividades provocativas y de confrontación. Yo creo que el viernes Libre hizo una marcha bonita. No le vamos a quitar mérito, es una bonita marcha. Pero ahí estaba todo Libre. Ahí estaba la plataforma, ahí estaba Suyapa Figueroa y la otra doctora Ramos y el otro señor de los Suyapa dijo que era liberal, Fernando. Sí, pero ahí estaban. ¿Por qué voy a concluir en esto? En que no podemos quejarnos de ver marchas en la calle cuando ya la campaña política se inició. Es correcto. Esas marchas de Libre son marchas políticas. Son marchas que intentan ya incluir en el ánimo de elecciones para el 2021. Y la nacionalista también. Y el Partido Nacional no se va a quedar quieto, hombre. ¿Qué demostramos con esto? Que nosotros somos ahora, la mayoría. históricamente el poder no sale a las calles. Nosotros somos la mayoría y que tenemos la capacidad de hacer marchas mucho más grandes que las que hacen. De tal forma que desvirtuamos ante el mundo que todo el pueblo hondureño quiera que Juan Orlando sale y demostramos que la mayoría del pueblo está con Juan Orlando Hernández. Estas son batallas internas y externas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay organismos como la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que mira esas cosas. Y después cuando vienen al país con sus comisiones de observadoras, vienen con una predisposición. Entonces, es interesante que puedan ver objetivamente cuáles son las posiciones del pueblo. Ahora, Fernando, ¿por qué los periodistas ven eso? Tan pueblo es lo que salió con Libre, como pueblo es eso que estamos viendo ahí. Pero, Fernando, porque cuando hablan los de izquierda dicen, el pueblo hondureño está en contra, fuera, el pueblo hondureño. Y esa parte del pueblo hondureño que es mayoría, aquellos que... ¿Por qué vamos a seguir en Honduras soportando que manifestaciones minoritarias quieran imponernos por la fuerza lo que no quiere la mayoría del pueblo? Hagamos elecciones, hagamos esa reforma electoral. ¿Por qué no quieren la reforma electoral? Pero la reforma electoral no la han hecho ustedes. No, señor, la está boicoteando Libre. Cada vez que se instale el Congreso, dicen, tienen la mayoría de diputados. Ok, dejen que se reúna la mayoría de diputados entonces. Déjenos trabajar. No, allá van a tirar cohetes con bubucelas, a quemar luces de bengala, con extinguidores, con cualquier cantidad de cosas para evitar la sesión. Entonces, aquí hay que estar claros en eso. Ahora, Raúl, hay un tema de las elecciones de Guatemala que lo pasamos por alto. Segunda vuelta hubo en Guatemala. En la primera elección de 8,5 millones de electores, participaron alrededor casi de 6 millones en Guatemala. Habían como 20 candidatos, parece. Sí, 14. En la primera vuelta habían 14 candidatos a la presidencia en Guatemala. Y participaron casi 6 millones de guatemaltecos. Fueron a la segunda vuelta. ¿Y qué es lo que participó de gente? 3.5 millones. De 8 millones y pico de electores. El 40 y pico % de electores de Guatemala fue a la segunda vuelta. Y gana Jan Matei con casi el 60% de los votos. ¿Qué significa eso? Que en segunda vuelta solo el 40% de los guatemaltecos eligió al presidente ayer. Y aquí la gran tesis de meter la segunda vuelta es que en segunda vuelta se legitima al presidente porque es electo con más de la mitad de los votos. ¿Cuál es la mitad de los votos que en Guatemala eligió a Jan Matei ahorita? La mitad de los votos, pero los votos del 40% del pueblo guatemalteco. No es cierto que la segunda vuelta te legitima con más del 50% al presidente que eligen. Es más, en la primera vuelta es donde legítimamente participa más en Honduras, casi o un poquito más, creo, del 60% de los electores en la elección pasada. Y de ese 60% en Honduras, el presidente electo se eligió con el 43% de los votos, que es más que lo que hoy está sacando Jan Matei en Guatemala. Miren, estos ejemplos son claros, objetivos, con cifras específicas. No es cierto que la segunda vuelta garantiza que va a participar el pueblo hondureño y que el presidente es electo en segunda vuelta con el 50% de los votos, con el 51% de los votos. Esto nos demuestra que es una falacia y que la segunda vuelta solo ha sido una artimaña para tratar de conseguir que toda la oposición, a ver si se juntan después, a ver si le ganan al Raúl, Partido yo Nacional. en algo estoy de acuerdo ¿verdad? con Fernando, es que el problema no es si hay segunda vuelta,
El problema en Honduras es la transparencia de los procesos electorales que han sido totalmente manipulados. Mira, ¿verdad? Anoche, desde que se dieron los resultados en Argentina, el peronismo tenía 47.2 y el otro 32 puntos y pico. Esa tendencia se mantuvo hasta el 99% de todas las urnas. Solo en Honduras las tendencias fueron cambiadas con todas las caídas que se dieron al sistema. De acuerdo, no vayamos a segunda vuelta, del sistema, pero por favor, la inclusión hagamos de las procesos electorales transparentes, Raúl, hombre, dejemos de jugar sucio. Las elecciones de Estados Unidos, donde gana George Bush, ¿te acuerdan? 0.04% fue la diferencia. Eso fue, un poquito de votos. Hubo momentos en que ganaba Hillary Clinton, era Miami. Al Gore. Hubo momentos en que Al Gore estuvo ganando y momentos en que George Bush ganaba. ¿Cuál fue la tendencia ahí? ¿Por qué termina ganando George Bush? Porque Al Gore renuncia. Al Gore renuncia a recontar. No pongan esas tesis de que las tendencias no cambian porque no es cierto. No, tampoco. Mira, Julio. Es que está equivocado. En Estados Unidos son votos electorales. Uno de los grandes problemas que tenemos que resolver en la reforma electoral ahorita es el sistema de transmisión de resultados. Porque ese es el que nos va a dar la seguridad de que en una noche podamos conocer el resultado de las elecciones en Honduras. Mientras en Honduras tengamos problemas de reporte de datos del interior del país, va a haber problemas de reconocimiento. De tal forma que en esa ley electoral debe establecerse un sistema altamente efectivo para que los votos rurales, ojo, Bush perdió el voto popular. Esa elección, me dice Fernando, que estudió allá, sí. Él perdió el voto popular, pero ganó los representantes. Igual que Trump ahora. Pero ganan, y esto es ganan el colegio electoral. Ganan el colegio electoral, ¿verdad? Pero el tema de esto es que el beneficio de nosotros debe ser... Una tendencia solo ha sido derrotada en Honduras, y vos sabés cómo, Fernando. Vos que sos cristiano, al momento de confesarte, vos sabés, Dios, perdóname las barbaridades que digo en público, pero vos sabés que mi conciencia está con la verdad cristiana. Enfócame, por favor, Eddie. Mire, ya cuando... Repetí eso. Cuando Fernando invoca a Dios. Voy a hacer una promoción. Yo estoy seguro que le pide disculpas y perdón por decir públicamente cosas que no son ciertas. Pero Dios es tan misericordioso que a Fernando le ha de perdonar porque el hombre también tiene que buscar sobrevivir y defenderse en esta selva política que existe. Yo creo que muchas veces la gente que viene conmigo a los foros... Por cierto, cuando café ya no de tiene, hoy es de Avi Anduray. Buen café. Ya te iba a decir que le había sentido un sabor distinto. Es café producido por Doña Avi, es delicioso. ¿Está rico, Julio? Pues espero otra bolsita. Pero para no perder la línea con aquel. Mucha gente que viene conmigo a los foros, cuando ya no tiene argumentos para... No, es que eso es cierto. O sea, no tiene pruebas para demostrar lo contrario. Sí, entonces recurren a decirme que yo soy cristiano y que por favor les reconozca su verdad. No, yo creo que a Dios no le puede meter en este tipo de Fernando, cosas. Fernando, vos fuiste víctima de fraude en tus primarias, vos lo denunciaste. Yo no estuve... ¿Fuiste víctima de fraude en tus primarias o no? En las computadoras del tribunal, no estuve metido allá adentro. Siempre estuvimos en la parte esencialmente política de imagen. Y lo que yo sí puedo dar fe que vi son las actas del Partido Nacional que dicen que Juan Orlando Hernández ganó las elecciones. Y eso sí lo digo con toda seriedad, con toda responsabilidad. Como también digo, nosotros siempre pedimos que la oposición presentara sus actas. Tuvieron oportunidad de recoger... ¿Cómo las iban a presentar si en el tribunal estaban 3-0? No. Eran las que... Libre ni representación tenía en el tribunal, ¿verdad? Julio, eran los que los miembros de sus mesas electorales les entregaron a ellos. 52,000 actas electorales pudieron recoger.
14,000 del Pino, 42,000, 14,000 del Pino, 14,000 de los liberales y 14,000 de Libre. Y Claro. no pudieron hacer un jueguito entero. Porque ustedes hicieron el fraude en 3,000 actas. No. De eso sí te puedo dar fe y te garantizo que lo que yo vi es que nosotros ganamos las elecciones en nuestras actas. Y que de Sí, las usted. actas que presentó la oposición jamás pudieron demostrar eso. Ahora, volvamos al tema, Julio. El asunto es que en Honduras hay votos rurales, ¿sí o no? Raúl. Es un invento de Mel Zelaya. Corrales, vos. De Mel Zelaya. Es un invento de Corrales, vos. Bueno, el tema es... Ahora es que los votos rurales comenzaron tema- a entrar el tema al es- tercer no, día, oiga, comenzaron a por favor, entrar. dígame, usted Por dos. Mira, Fernando, ¿Saben eso a es qué? una vergüenza para ¿Saben? Honduras Bueno, entonces- que ni la debíamos de mencionar Entonces digamos que no van a votar los Mira en campesinos en Honduras. Mira en Guatemala a las 11 de la noche sabía quién Digamos, ganó. por eso te estoy hablando. En Argentina y por aquí, eso, una semana después por no eso se te sabía. estoy hablando de que en la ley electoral debemos meter un eficiente sistema de reporte de resultados. Eso debe estar ahí porque ese fue una de las causas del problema. Y ya había sido problema en la elección anterior también. Trataron de tecnificarlo en esta elección, pero complicaron todo cuando rechazaron a Mapa Soluciones y a la carrera metieron otra empresa que vino a hacer ese relajo que se produjo en el Como tribunal. dice la Oigan a Gilberto Ríos. Buen día, Raúl. No es coincidencia que don Fernando Anduray mencione el triunfo de Bush, hijo, frente al Gore como referencia. Fue el famoso fraude de Florida, donde se robaron el triunfo, igual que los cachurecos acá. Ellos siempre han sido la escuela del fraude desde que fueron food en la universidad. Saludos a sus invitados. Ahora dice Gilberto. resulta que Gilberto Ríos, el gran enemigo en los Estados Unidos, está defendiendo a un presidente norteamericano. Inconsistencias. Miren, el ruido político interno hace que sucedan Fernando, cosas aquí- milagrosas como Gilberto Ríos defendiendo algo. Aquí me escribe una persona que me dice, dígale a Fernando que las elecciones las comenzaron a ganar no cuando llegaron los votos rurales, sino cuando llegaron los votos planchados. Bueno, que no mire, tenían ni arrugas mire. de haber sido doblados, de haber sido Mire, echados. y le a una voy a urna. le voy a decir una cosa. Vamos a la reforma electoral. Tiene que ser amplia, eficiente, transparente. Debemos salir con una ley electoral en la que todos estemos dispuestos a colaborar y hacer unas buenas elecciones. Pero, oiga bien, mientras la oposición en las principales ciudades sale a hacer eso que están haciendo ahí en ese recuadro, a manifestaciones, los programas de inclusión social del gobierno no paran. Mientras estén en la calle gritando, el Partido Nacional sigue trabajando con su gobierno, atendiendo a la gente pobre que nunca fue atendida. Ese reconocimiento de la gente a la labor del Partido Nacional y de su gobierno se va a manifestar en las urnas y van a volver a hablar de votos rurales. Claro, si solamente están haciendo bochinche en las calles, vayan a meterse a los pueblos ahí en la profundidad de Honduras, donde está la gente que necesita y que no necesita el discurso antiimperialista, sino que necesita organización para poder tener bien común, donde está trabajando el gobierno, donde va a haber agradecimiento. Y cuando vengan los resultados en las urnas con el voto de agradecimiento a la política de inclusión social, al programa de vida mejor, van a empezar a gritar otra vez fraude. Ese es el tema. Vayan a trabajar. Nosotros seguimos trabajando. Partido Nacional está capacitando a su gente con una escuela de capacitación política permanente, haciendo inclusión de mujeres en forma permanente en toda Honduras. Todas las semanas se desarrollan 10, 12 cursos de capacitación política para juventud y para mujeres. Todas las semanas, por profesionales bien coordinados, mientras en la calle los de Libre están quemando llantas. Esa es la diferencia. Mientras los liberales están en un pleito que los mata. Nosotros tenemos preparado el partido para la contienda política que viene, interna. Sabemos que va a haber problemas internos en la elección, pero como partido nos estamos preparando. Raúl. ¿Que van a meter la segunda vuelta? Métanla. Si la meten, nos preparamos para ganar también en segunda vuelta. Raúl, ¿Cuál es el problema? Fernando ha confesado algo muy importante, de que ellos en todo este tiempo están atendiendo su militancia a través de las políticas sociales que desarrolla el Estado. Al pueblo y el hondureño. resto de la población, olvídate. Aquí vos te vas a un 46% de escuelas rurales que hay de extrema pobreza y desapareció la merienda escolar, desapareció la matrícula gratis. Por eso hoy tenés vos que el 2009
2010 habían 2.2 millones de hondureños matriculados en aulas de clase, hoy hay 1.753.000. ¿Por qué desapareció toda esa población de las aulas de clase? Uno por el alto grado de pobreza, otro por migración. Pero Fernando reconoce, y eso hay que felicitarlo, en que ellos a su militancia sí la tienen bien abastecida a través de seminarios, a través de marchas que no son forzadas, sino que son marchas realmente bien estimuladas. Y eso, Fernando, hay que darle la razón, que el Partido Nacional ha convertido el presupuesto de la República en un soporte fundamental de su militancia, olvidándose de las necesidades fundamentales que tiene el resto de la población. Bueno, el pueblo hondureño es testigo de que yo no he dicho aquí que nosotros tenemos el presupuesto utilizado para esas cosas. Esas son conclusiones y aseveraciones que hacen ellos. La izquierda siempre tiene esa tendencia de agarrarle a uno las declaraciones para decir, dicen tal cosa, cuando uno no ha dicho eso. La verdad es que aquí en Honduras todos sabemos que ningún partido político gana solo con sus votos. Todos sabemos eso. No es suficiente al momento de la elección la militancia de un partido para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque en Honduras cerca del 40% de la población manifiesta no tener partido político. Y es gente que tiene derecho a votar y el día de las elecciones va a depositar su voto en las urnas. Y normalmente no dice por qué no va a votar, hasta que votan nos damos cuenta por quién vota. Esa gente es la que decide las elecciones. Cuando hablamos de inclusión social, el Partido Nacional está atendiendo a la población que nunca fue atendida, eso fue lo que dije. Estamos atendiendo a los hondureños que siempre fueron olvidados. Estamos haciéndole en muchos lugares una casita gratis a quien no tenía dónde vivir. Estamos poniéndole pisos saludables o techos dignos a la gente, poniéndoles el filtro de agua, haciéndoles un huerto, haciéndoles una microempresa, haciéndoles un ecofogón, haciéndoles una cooperativa. Pero eso que tienen ustedes en el censo, Fernando. A toda la gente de Honduras que se puede. Y contrario a lo que dice eso es cierto, Julio, pero el que ustedes tienen en el censo. Contrario a lo que dice que don no Julio, esté en el censo de ustedes, que se olvide de eso. Hay municipios de Honduras donde nuestros dirigentes, los dirigentes nacionalistas, reclaman fuertemente porque dicen que solo a liberales se está atendiendo o solo a gente de libre se está atendiendo con los programas de inclusión social. Esos programas son supervisados por organismos internacionales. Por eso no pueden tener color político. Porque en la medida en que los organismos internacionales pudiesen detectar un color político, pararían los financiamientos. Ojo con eso. Ese beneficio, el agradecimiento del pueblo, más toda la infraestructura nacional productiva que se está haciendo con construcción y protección de carreteras, más todos los esfuerzos en turismo, más los esfuerzos en la producción agrícola del país, la lucha por generar empleo, mientras nosotros estamos tratando de generar empleo con inversión de capitales. Aquí los otros amigos, los que quieren ganar esas elecciones, van a destruirle en una manifestación su fuente de trabajo a la gente, como los locales que quemaron en el centro el otro día, de los cuales hoy hay 14 empleados sin trabajo, voy a la pausa. Producto de las manifestaciones Anduray, de Libre. Despierta Anduray de verdad. Oigan esto. Fernando, deja de defender lo indefendible. Tenés que hacer honor a tu condición de cristiano y dejar de mentir. El pueblo no cree tus mentiras. No sigas perdiendo la poquita credibilidad que como político te queda. Lorna Venegas. Venga, vamos a las elecciones. Alfredo Montalbán. En las urnas, Raúl, es donde la gente decide a quién le creyó. Licenciado Valladares, ahí donde no quiere llegar la oposición. En el conteo ustedes deciden quién debe ganar. El licenciado Anduray es de estirpe Maquiavelo. Fue víctima de fraude y como no pudo con él, se unió al fraude y salió corregido y aumentado como padre del fraude en el 2017. Saludos a Julio, ya me imagino qué olor a azufre está aguantando con ese lobo con piel de oveja. Bien, aquí está. Precisamente ayer falleció una mujer símbolo en el último gobierno liberal del Poder Ciudadano, Arcadia Gómez Medina. Arcadia, ella fue precisamente un símbolo de ese Poder Ciudadano, viniendo de los mercados, llegó a ser
ministra asesora del Poder Ciudadano. No pueden decir que hasta ahora se atiende a los grupos vulnerables del país, dice la abogada Carolina Echeverría Jailuk, exdiputada liberal también. Es parte de lo que la gente me está diciendo. ¿Quiénes deben ser nombrados? El Consejo Electoral y el Tribunal Electoral en las próximas horas van a ser nombrados, se van a suspender la insurrección legislativa, el Congreso va a volver, también los delegados del IAIP de los partidos, y ahora liberales y nacionalistas tendrán en el Consejo Electoral y en el Tribunal Electoral. ¿Quién debe ser electo ahí, Julio? Raúl, yo creo que el Congreso por fin debe buscarle una solución al problema de la crisis que se desató por la falta de nombramiento de las autoridades en las dos instancias que van a normar los procesos electorales. Y ojalá que llegue un acuerdo para que una vez resuelto ese acuerdo se busquen otros temas de país que puedan ayudar a resolver esta situación, porque mira, uno ve y presiente que los sectores económicos van en un deterioro acelerado por la inestabilidad política, la incertidumbre que hay, y ojalá que el Congreso dé mañana o hoy una muestra de acuerdo en resolver ese problema que nos ha enfrentado prácticamente en los últimos 70 días y que ha dejado muy mal parado la gerencia del Congreso Nacional. En resumen, el futuro que le ves al país. El futuro que le veo al país, yo creo que el futuro del país va a depender mucho de la voluntad que asuma el Congreso Nacional, porque ya vimos que el Poder Ejecutivo está cada día más descalificado como para poder dirigir el país, pero que el Congreso, que es una instancia multipartidaria, sí podría asumir otro tipo de compromisos que ya en Honduras se han visto, que cuando el Ejecutivo es extremadamente débil, es el Poder Legislativo el que asume el papel como un representante de todas las fuerzas políticas. Gracias, Julio. Suerte con la UPN. Suerte con los lobos, man. Sí, Motagua, oye, qué golazo los de Motagua ayer, discúlpame. No, eso Motagua ni quiera Dios. Y el de la Olimpia fue feo, de seguro. Ahí, pero lo del Motagua hablamos aquí, me reconoce el Olimpia también. No. Ese es otro tema, fíjate. Fíjate que, y lo voy a relacionar con lo que yo hago. Yo estoy con las mayorías, con el Olimpia. El hecho de que vos digas que el Motagua es bueno no significa que la minoría tiene posición sobre la mayoría. Es que así tratan de manejar las cosas en Honduras. Mira, no le gana una final el Olimpia al Motagua. Sí, hace varios días, pero no significa que el Motagua sea mejor que el Olimpia. Pero antes de esto, la diputada Johanna Bermúdez, la doctora, dice, está de cumpleaños el abogado Anduray. Que Dios lo continúe bendiciendo y felicidades. Amén. Bueno, okay, Raúl, yo llegué al CCI, a la iglesia, un 12 de agosto de 2006. Con Lorna Lorna sí, ahí va también. Y saludos y bendiciones para el hermano. Hace 13 años, hoy estoy cumpliendo 13 años de haber llegado a los pies de Cristo. Y ahí me mantengo. Trato de ser lo más objetivo en las cosas políticas. Mi vida cristiana, por supuesto, que es un servicio para el Señor. Cuando hay gente que nos ataca queriendo sacar, imponer una verdad o imponer una mentira o imponer un criterio, tratando de que nuestro corazón se toque para aceptarles lo que dicen, cometen una equivocación, porque nosotros estamos muy firmes en la fe y nosotros enviamos bendiciones, cariño para todos los que están con nosotros, los que están contra nosotros, porque el cristiano busca el amor de Dios y la salvación de las almas, la vida eterna. Y en ese camino estoy tratando de caminar hacia la santidad, tratando. Es un proceso que no se consigue. Cuando grupos de minoría pretenden imponer un criterio y obligarlo a uno a que cambie sus criterios solo porque le dicen que uno es cristiano, me parece que es una forma equivocada de hacer las cosas. Fíjese que cuando yo externo los criterios que he expuesto, por ejemplo, aquí, la forma en que Julio me dijo que sos cristiano, acepta tal cosa. Hombre, si así fuera el asunto, yo estoy consciente de que la inmensa mayoría del pueblo hondureño quiere paz y tranquilidad. No solo los nacionalistas. Y estoy seguro que en todos los criterios que nosotros exponemos para que termine la confrontación y la división del pueblo hondureño,
y que respetemos las decisiones del pueblo en las urnas, en eso tenemos el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo hondureño. Por eso, los comentarios de gente minoritaria que trata de punzarnos el corazón como cristianos no tienen ningún efecto en nosotros. Yo creo que mientras el pueblo hondureño, la mayoría, quiera paz y tranquilidad, todos debemos trabajar en eso. Parte de la paz y la tranquilidad de Honduras está en conformar inmediatamente esos órganos electorales para que le den un rumbo a la elección. Pero hay gente que no quiere hacer eso, sino que quiere estar en la calle molestando. Entonces ya es tiempo de que se paren, ya es tiempo de que digan cómo se va a garantizar que la decisión del pueblo se va a respetar, sea para mí mayoría o sea minoría para mí, porque ese es el asunto al que tenemos que llegar. El Partido Nacional tiene derecho a un miembro en el Consejo Nacional Electoral. Hay casi consenso absoluto en el partido de que el hombre más indicado para estar ahí debería ser David Matamoros, ¿verdad? Porque es el hombre con más experiencia que tiene el Partido Nacional y el hombre que más conocimiento electoral. Es un consagrado en fraude. El hecho, es un consagrado en fraude. Sí, pero ¿por qué no ya lo quieren ustedes? Dijo que sí, mira. Oíme, dijo que sí. Es que marquen eso. No Fernando, dijiste que sí. Dice que él es el que tiene el Partido Nacional. A eso le digo que sí, ¿verdad? No a que está consagrado en fraudes. Eso lo dicen ustedes. Pero ¿por qué el Partido Nacional tendría que aceptar a Rixi y no ustedes aceptar a David? ¿Por qué no se va a aceptar al que proponga el Partido Liberal finalmente? No, ustedes tienen que poner al que quieran. Claro, quieren que el que quiere el Partido Nacional. Y si David Matamoros fuera el que quiere el Partido Nacional, echemos para adelante, hombre. Ahí van a necesitar mucha sabiduría. Más allá del odio que le agarraron a David, busquen la sabiduría que tiene David en esos temas de organización, en esos temas de planificación, porque no pueden poner 3 neófitos que van a ir a adivinar cómo organizar una elección, hombre. Tiene que ser gente con la capacidad de generar confianza, de generar organización y estabilidad en el proceso. De ahí que hay que definir muy pronto las reglas. Y qué bien si el presidente del Congreso, que le ha costado mucho ese Congreso dirigirlo, a cómo le ha costado a Mauricio, pero finalmente siempre tiene una solución. Ojalá que mañana, como anunció él, se instale el Congreso otra vez y empiecen a discutir estas reformas y que no se detengan en la discusión. Que después no vengan con que, por allá apareció otra declaración de otro narcotraficante que dice que Pedro Pérez está involucrado, entonces con eso vamos a las calles, insurrección legislativa otra vez. No, hombre, organicemos las elecciones, claro. Dejen de ser oportunistas, están vigiando a ver qué cosita sale para hacer relajo en la calle. Eso es lo único que les indica, es que hay improvisación y que son anárquicos y que no están preparados para estas cosas. Ya es tiempo de que se organicen y diseñen una ruta estratégica para llegar a las elecciones del 2021. Raúl, Juan 8:31-38, la verdad os hará libres, dijo dice, Jesús a los judíos. Lo que dice el versículo es, si permanecen en la verdad. La verdad os hará libres. Los judíos que habían creído en mí, ¿verdad? Así es. Entonces hay que buscar la verdad. La verdad los hará libres. Porque mira, cuando uno se declara confesionario ¿y quién tiene con la verdad, actitud Raúl? de la palabra hace todo lo contrario, ¿cómo puedes ser tolerante vos a todo lo que hizo David en el Congreso, tomando que eso es un buen ejemplo para el país? ¿Quién tiene la verdad? La verdad está, Polula, hay que buscarla. La verdad para nosotros son los resultados de las actas. Esa es la verdad. Las actas que Narrala, Luis Zelaya y Mel Zelaya dijeron, no vamos a reconocer ningún resultado que dé el tribunal hasta que no contemos nosotros la última acta, dijeron. Bien, el Partido Nacional les agarra el consejo y el Partido Nacional reúne sus actas, las cuenta. Ok, aquí están las de nosotros. ¿Y las de ustedes, Mel, dónde están? No las tenían. Y ahora quieren que una verdad incompleta del 82% de actas que ellos tenían sean las del resultado y no el 100% de lo que nosotros tenemos. Verdades probables. Ahí están, cosas que se pueden probar.
Los resultados de esas elecciones son los que los miembros de las mesas electorales pusieron en las actas. ¿Dónde están las actas de Libre, del Partido Liberal y del PINU, que juntos no pudieron hacer un tan solo juego completo de actas y querían imponer un resultado contra el 100% de actas que nosotros teníamos? Esas son las verdades de que debemos hablar. Gracias, Fernando. Feliz cumpleaños. Gracias, igual. Fernando Anduray Dios lo bendiga. y don Julio Navarro. Gracias, don Julio. Bueno, Bien, nos vamos. Les deseo lo mejor esta semana. Estamos iniciando. Entiendo que las autoridades del Partido Liberal, Libre y Partido Nacional van a elegir en las próximas horas el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral a sus representantes, que va a volver ¿qué facción va a elegir en los liberales? el Congreso, el Partido Liberal. Combinada. Se van a repartir. ¿Y el Partido Nacional quién lo pone? El partido, Comité Central. Oliva. El Comité Central. Bien, vamos a dejarlos, que estén bien, sigan con nosotros en Canal 12. Feliz lunes.